sirven realmente? ¿Qué se puede hacer con los menores que están allí internados? Está con nosotros el doctor Andy Carrión. Doctor Carrión, bienvenido a RPP. Muchas gracias Buen y día, buenos doctor. días, Jorge y también Noemi. La gran pregunta que nos hacemos los peruanos, doctor Carrión, ¿realmente estos centros de rehabilitación sirven para eso? ¿Para resocializar a los internos, muchos de ellos menores de edad? Digo muchos de ellos porque también hay mayores de edad allí. Bueno, jurídica y constitucionalmente tienen esa obligación, tienen ese deber de servir de centros de rehabilitación, es decir, de reinserción de Claro. adolescentes a la sociedad después de haber cometido algún tipo de infracción. Pero la práctica, Jorge, nos rebasa. No nos rebasa porque en lugar de ser centros reales de rehabilitación, más bien, y muchos ya lo han dicho, son centros como escuelas del crimen, De ¿no? especialización del crimen. Sí, porque, Claro. digamos, están en contacto con personas que no necesariamente están rehabilitadas y aprenden más bien nuevas técnicas para eventualmente cometer otro tipo ya no de infracciones, sino delitos cuando son mayores de edad. Y lo peor de todo es de que si uno analiza realmente cómo es el cuadro comparativo entre las personas que ingresan para ser rehabilitadas y aquellas que reinciden una vez que son liberados, pues el cuadro es muy alto. Y eso significa que el sistema en rigor no está funcionando. Ahí Realmente está. se resocializan a los menores, realmente se les reinserta a la sociedad y lamentablemente hay que decirlo que no. Y no solamente pasa con los centros de rehabilitación juvenil, Jorge, sino también con los centros penitenciarios, ¿no? Claro, con las cárceles, Con las ¿no? Exacto. cárceles y Sí. con todos los problemas que en realidad informan a los internos en general en nuestro país. Pero es evidente de que cuando hablamos de menores de edad, ellos deben de tener un especial tratamiento de reinserción, porque se supone que este cuadro de formación psicológica, de formación de su personalidad y de seguimiento de las normas está recién en una etapa incipiente en la cual ellos tratan de entender y de insertarse en una sociedad que tiene, quieran o no, que funcionar bajo determinadas reglas y normas. Claro, claro. Doctor, y usted lo ha dicho, en la teoría está, pero en la práctica no se aplican adecuadamente estas normativas. ¿Por qué cree usted que no se puede generar la resocialización de menores de edad, incluso en los penales, que son un centro donde aprenden más cosas negativas y no se reforman, que es la finalidad en el caso de menores de edad, por ejemplo? Bueno, primero debemos de pasar por el problema logístico y el problema económico. Ese es el principal problema que no solamente tienen los centros penitenciarios y de rehabilitación juvenil, sino casi todas las instituciones públicas que conforman el sistema de persecución pública del delito, tanto Ministerio Público y Poder Judicial. Sin embargo, si hablamos específicamente de los centros de rehabilitación y también de los centros penitenciarios, tenemos que reconducirnos al principal problema, que es el del hacinamiento. Y el hacinamiento genera círculos de corrupción, el hacinamiento, por ejemplo, impide que se implementen adecuadas medidas educativas, sociales dentro de un determinado penal o incluso dentro del centro penitenciario. La falencia de personal para que se dediquen, por ejemplo, a implementar estas medidas sociológicas que son necesarias, además de que no es solamente un trabajo de que ya lleguen los internos, los menores al centro de rehabilitación y que automáticamente por el solo hecho de estar ahí van a reinsertarse en la sociedad. Tiene que haber todo un despliegue que con las carencias económicas por ahora están realizando quienes dirigen los centros de rehabilitación juvenil. Pero no es suficiente. Y no es suficiente porque cuando hablamos de seguridad, por ejemplo, la seguridad implica también un control determinado de un mínimo de personas. Pero cuando estas sobrepasan y están hacinadas, pues entonces este nivel de control va a ser deficiente. Mira, Claro, en nuestro claro. país, a nivel de internos en general, la capacidad que tiene nuestro país es de 41.000 internos. Sin En todas embargo, las en cárceles. todas las Ajá. cárceles, pero sin embargo, el día de hoy estamos por los 110.000. Wow. Ese es Oh, solamente el Duplicamos esa cifra. y ese es solamente el problema del hacinamiento. Y el problema del hacinamiento es el principal porque ello origina precisamente todos los demás problemas, ya sea el de seguridad, medidas socioeducativas, implementación de centros laborales, porque simplemente no hay espacios o no hay suficiente personal para poder dedicarse a ello. ¿Y por qué hay mayores de edad, por ejemplo, en Maranguita? De los que se han escapado, se sabe que 3 eran menores, ¿correcto? Pero los otros 3 ya habían superado los 18 años. ¿Por qué se da esta figura? Sí, eso tiene que ver con el principio de legalidad. Es decir, que si un menor de 17 o 16 años es internado dentro de un centro de rehabilitación y le imponen una medida de internamiento, por ejemplo, de 2, 3 o 5 años cuando las infracciones son más graves,
pues ellos tienen que cumplir el íntegro de la sanción impuesta en el centro de reclusión juvenil. Es por No eso, importa que pasen los 18 y no años. importa que cumplan 18 años o incluso sobrepasen esa edad, porque tú mismo has señalado que en este problema que hubo, Jorge, pues Ajá. hay 3 mayores de edad, Sí, ¿verdad? claro, Porque claro. precisamente fueron internados previamente, o también deben de ser internados cuando cometen la infracción siendo menores de edad, pero luego son mayores de edad. Entonces, todo eso se tiene que evaluar, pero por principio de legalidad, es decir, del momento de comisión de la infracción, porque no son delitos, no se llama así cuando son menores de edad, Sí, tienen claro. que ser internados y cumplir el íntegro de la sanción. Ujú. Doctor, justo sobre este tema, hay un proyecto de ley que busca bajar la edad penal a 16 años. Están a la espera de su promulgación por parte de la presidenta Ina Boluarte. ¿Qué opina usted al respecto? Es un problema muy complejo el que estamos atravesando en nuestro país, no solamente por el incremento de índices de criminalidad, sino además porque las modalidades novedosas que están aplicando, porque son novedades sofisticadas, es la instrumentalización de menores de edad. En la Mm, época de Iringallo se discutió todo esto, ¿no? Con 16, 17 años ya era un sicario muy conocido. por supuesto. Y el día de hoy, pues a raíz de estos actos de extorsión, de sicariato, de homicidios, etcétera, y el incremento de índice de participación precisamente de los menores, ha desembocado en esta discusión si también los menores de edad ya deberían ser responsables penales desde los 16 años a más. Sin embargo, ahí comienzan más bien los inconvenientes, ¿no? Porque nosotros, así como el de la pena de muerte, somos parte de una convención Claro, internacional los tratados de la protección internacionales. del niño y Claro. del adolescente. En nuestro país, por ejemplo, constitucionalmente únicamente está permitido sancionar penalmente a un mayor de edad que es considerado desde los Pero, 18 doctor años. Carrión, yo le presento un argumento. ¿Por qué en Estados Unidos, si un niño, incluso hasta de 12 años o 13 años, comete, bueno, acá se llamaría una infracción, ¿no? Allí es un delito, pueden enviarlo de por vida a la cárcel en Estados Unidos? Sí, ¿Por qué si en Estados Unidos se puede, aquí no? sí, es cierto. En Estados Unidos hemos visto muchos casos en los cuales menores de edad incluso purgan una cadena perpetua en atención a Claro, la gravedad del hecho cometido. Estos casos, por ejemplo, de menores que han entrado a colegios y han asesinado a muchas otras personas, exacto, ¿verdad? Ese es un exacto. ejemplo solo para clarificar. Sin embargo, eso Ujú. se debe también a otra configuración normativa que tiene Estados Unidos. Ellos constitucionalmente y también de acuerdo a los precedentes que es el sistema que tienen, pues ya han permitido de mucho tiempo atrás que los menores de edad respondan penalmente. Es un sistema más flexible, es un sistema Bien. mixto, digamos, el que manejan, pero en nuestro sistema hay una prioridad dentro de las normas que es la Constitución. Puede De ser esa, de posible. ese, Ujú. de esa particularidad de nuestro sistema, doctor, queremos conversar ampliamente. Por favor, le pedimos que hagamos una pausa, y escuchemos y la inseguridad también, porque tenemos muchos casos de menores de edad que también lamentablemente se han involucrado en casos de criminalidad, delincuencia en el país. Estamos haciendo una comparación, por ejemplo, con el doctor Andy Carrión, abogado penalista, a ver, ¿por qué en países como en los Estados Unidos se aplican penas, sanciones ejemplares, Mm. incluso a menores de edad? ¿Y qué pasa en nuestro país? ¿Se podría aplicar esa misma política? El doctor Carrión nos los estaba explicando antes de la pausa. Doctor, cuéntenos, por favor. Bueno, partía de la idea de que en efecto, tal como lo habían señalado en países como Estados Unidos, sí está permitido incluso la cadena perpetua sobre menores de edad o la pena de muerte, dependiendo Así de la es, gravedad de los hechos. así es. Citábamos el Ujú. clásico caso de un escolar que entra a un colegio y pues dispara contra profesores y alumnos. Sí. ¿Por qué? Porque su sistema lo permite, la Constitución así lo ha avalado durante muchos años y es un precedente ya establecido dentro de ese sistema. Y muchos otros países que también pertenecen a esta configuración del common law o derecho angloamericano. Sin embargo, nuestro país responde a una tradición distinta, ¿no? Que es una tradición mucho más proteccionista, una tradición que Mm. se debe radicalmente al respeto a la Constitución y todo lo que ella informa. En nuestra Constitución, por ejemplo, un menor de edad solamente responde como infractor y a partir de los 18 años recién se convierte en un delincuente, es decir, que responde por un delito. Y además de que en nuestro sistema somos parte de muchos convenios internacionales y tratados, como tú mencionaste, Jorge, de los cuales en muchos de ellos no es parte Estados Unidos. Entonces, esta limitación de los convenios internacionales, por ejemplo, ellos no la tienen. Y si la tienen, en muchas ocasiones también han demostrado que el poder que ostentan internacionalmente hace simplemente Claro. que se alejen de las recomendaciones o incluso de sentencias emitidas a nivel internacional. Pero doctor, El Salvador como país también lo ha hecho. Ujú. Con cárceles súper seguras, tan es así que hasta Estados Unidos está enviando reos, ¿verdad?, a El Sí. Salvador.
Esa es una situación muy particular y yo creo que es aún más complejo de abordar. ¿Por qué? Ajá, Porque recordemos de que El Salvador ha vivido ya casi un estado fallido en una determinada circunstancia. Ya era un estado fallido, ya las pandillas habían tomado muchos ámbitos del poder estatal claro, y ellos claro. prácticamente eran, digamos, las garitas de control de todo tipo de actividad, incluso pública. Entonces, se necesitaban en ese momento medidas superlativas que intenten restablecer el Estado de Derecho, porque era un Estado de Derecho fallido. Y por tanto, hay algo que se denomina en Alemania, que es el derecho penal del enemigo, ¿no? Es decir, El derecho penal del es un enemigo. derecho penal que no está dirigido al ciudadano común y corriente, al que se garantizan todos sus derechos, sino y es un derecho penal dirigido a la supervivencia del propio Estado, es decir, luchar contra un enemigo que intenta soliviantar, que intenta subvertir el orden constitucional. Y para Claro. siquiera obedecer las reglas mínimas, tienes primero que combatir a estas personas para luego, sí, restablecer un derecho del ciudadano. Pero sin eso no se puede avanzar y eso, en efecto, es lo que han aplicado en El Salvador, pero salvando las notables diferencias. Que nosotros nos dirijamos a esa realidad, pues bueno, a este ritmo podríamos hacerlo a paso No lento estamos pero tan seguro, lejos, a doctor paso lento Carrión. pero seguro. En Claro. Ecuador podemos ver ahora mismo, un país cercano, Exacto, sí. cómo se están Exacto. viviendo estos niveles de criminalidad y cómo ellos incluso, ¿no? Están invitando a paramilitares norteamericanos para que empiecen a instruir a sus fuerzas armadas estatales de cómo luchar contra este tipo de criminalidad. No estamos lejos, es de preocupación. Por ahora, nuestra constitución y nuestro código penal son muy garantistas y si es que realmente se intenta implementar una medida como la reducción de la pena para los menores de edad o incluso la pena de muerte, tendríamos, si es que el Ejecutivo lo desea, ya implementar las propias medidas, por ejemplo, de reforma constitucional a cargo del Legislativo, puede también el Ejecutivo trabajar ello, o apartarnos de los convenios internacionales. Eso es algo que yo por ahora todavía no avalaría, porque creo que se Claro. deben, digamos, de respetar tal como están ahora, pero hay circunstancias excepcionales que ameritan algunas Y la medidas. falta de liderazgo, doctor Carrión, porque definitivamente no hay quien tome la batuta, digamos, en la lucha contra la delincuencia. Del ministro del Interior poco nada se sabe. Bueno, la presidenta Dina Boluarte, como sabemos, más allá del cuarto de guerra, todavía no tiene esa figura de lideresa, ¿no? Que todos los peruanos podríamos reclamar en la lucha contra la inseguridad. Teníamos a un ministro del Interior que luchaba contra la criminalidad, siendo él parte de ella, Por supuestamente supuesto, porque tenía varias investigaciones por abiertas. supuesto. Si bien es cierto, se debe presumir la inocencia, pero ¿cómo puedes tú estar concentrado en luchar contra la criminalidad cuando tienes investigaciones a cuestas? La misma Exacto. presidenta de la República Ujú. está acusada nada menos por el delito de homicidio, lesiones graves. Entonces yo creo que esa falta de liderazgo viene también de la mano de la falta de Mm, legitimidad ahí para está. enarbolar precisamente la bandera de la lucha contra el crimen, ¿no? Ujú. Claro, y en base a eso, doctor, y a todas las falencias que tenemos y bueno, la situación de nuestras autoridades, además involucradas en esos casos, ¿qué solución le podríamos dar al tema de la delincuencia, de la criminalidad? ¿Por qué no hemos podido combatirla? Y más allá de eso, sigue creciendo, incluso en otras regiones del país. Es un problema muy complejo el de la criminalidad. Yo creo que hasta ahora, a raíz de los múltiples cambios de los ministros del Interior, no ha habido una política coherente, permanente, que pueda implementarse con el paso de los años. Cada ministro llega y toma sus propias medidas, ¿verdad? No es Ujú. permanente, no toma los diagnósticos que algunos de ellos pueden haber tomado y tampoco implementa las medidas que en corto, mediano y largo plazo deban ser efectivas. ¿Cómo vamos a confiar en un ejecutivo que cree que el estado de emergencia soluciona el problema por sí mismo? O Mm, sea, eso ya es un ok. indicativo de la falencia absoluta en ideas y en sistemática de lucha contra el crimen que tiene el Ejecutivo el día de hoy. Y cada ministro implementa solo este tipo de medidas. En pleno estados de emergencia se cometen y se siguen incrementando los delitos. Entonces, simplemente no funciona. ¿Qué hace el Ejecutivo? No solamente para implementar medidas efectistas al inmediato plazo, como estas fallidos estados de emergencia, sino a mediano plazo o incluso a largo plazo. Y en eso es precisamente lo que no se está pensando. Y esa Claro. sería una medida en la que realmente tendrían que tomar. Hace algunas horas, doctor Carreo, nos hemos enterado que a un emprendedor que vende su juguito de naranja, ¿no? En una esquina en Surquillo, lo han baleado y días antes lo habían acuchillado porque le están pidiendo 15 soles diarios como acto de extorsión. Entonces nos preguntamos,
¿Dónde está la policía? Seguramente ese emprendedor hizo la denuncia, pero nadie le hizo caso. No, y hay casos en los cuales la policía le recrimina más bien diciéndole que si habría pagado este cupo no habría tenido ningún inconveniente, Claro, ¿no? es el colmo. Entonces, esto es El una clara colmo. muestra de la democratización de la extorsión, ¿no? Ya no estamos hablando pues de grandes empresas constructoras, ¿verdad? La que extorsionan o construcciones en el Callao, recordarás muy bien, Claro. sino que ahora incluso el bodeguero es víctima precisamente de estos actos, o el ambulante, no todos tienen que pagar el cupo, o el Increíble. transportista. El problema es de que, desde mi perspectiva, que ante esta debilidad que comentábamos, Jorge, falta de legitimidad del Ejecutivo, ven que no hay un Estado fuerte que realmente se haga cargo de luchar contra el crimen y que ellos Mm, paguen sus delitos, sí. entonces todos ven un Estado débil del cual aprovecharse. Y precisamente ese es uno de los motivos político-criminales por el cual el delito se incrementa. Más aún cuando hablamos de los delitos, por ejemplo, de extorsión, en la que ven una fuente segura de imposibilidad de identificación del extorsionador. Usas redes sociales, usas WhatsApps, usas el teléfono para extorsionar a la persona, Mm, cartas, amedrentamiento con una bomba o sicarios. Y eso está siendo el principal problema el día de hoy. Porque mm. como son Claro. delitos clandestinos en algunas ocasiones, pues entonces más se suman a este tipo de comisión de delitos. Ya no prefieren robar, sino más bien extorsionar. Y ese Y es el delitos principal inconveniente. además en los que participan menores de edad, doctor. Y ese es un tema que justo empezó la discusión el día de hoy. ¿Qué Claro, pasa? la Ujú. Que instrumentalización, ¿no? De los que menores de edad. sí, precisamente, ¿no? Como todos saben, pues y los menores de edad solamente son infractores y van quizás 1 año o 2 años a un centro de internamiento, es aprovechado precisamente por los líderes de estas pequeñas o grandes organizaciones criminales de instrumentalizar a los menores, ya sea para enviar un mensaje extorsivo o incluso, ¿no? Contratarlos como sicarios, ¿verdad? Como homicidas, de alguna manera para que puedan sustentar el funcionamiento de las organizaciones criminales y ya no sean ellos precisamente quienes respondan ante las autoridades. Sin embargo, ellos, y debemos de señalarlo aquí, aquel que da una orden o que contrata un menor de edad penalmente asume plena responsabilidad por el Mm, menor de edad. Se traslada esa responsabilidad, porque el menor de edad, al no ser responsable penalmente, es un instrumento. claro, Y claro. toda la pena que debería de imponerse al menor de edad, eventual menor de edad, pues tendría que trasladársele al mayor de edad. La última consulta, doctor Carrión, hace unos instantes también a través de nuestro equipo de reporteros nos hemos enterado de un caso que tiene que ver con la inseguridad. Un colectivero iba a ser asaltado y claro, tenía un arma y ha disparado contra los dos delincuentes, ayudado por cierto por los mismos pasajeros en su desesperación por evitar que le roben un celular, el dinerito. ¿Qué puede pasar con este chofer, con este colectivero que ha sido, bueno, obviamente conducido a la comisaría? Sí, recordemos el caso de Elvis Miranda, ¿verdad? El famoso policía que disparó en Ujú. supuesta legítima defensa y Exacto, asesinó a unas personas, a los eventuales delincuentes. sí. En primera instancia lo condenaron porque supuestamente él no había aplicado la legítima defensa, pero ahora en segunda instancia lo acaban de absolver. Entonces el caso que estás mencionando tiene mucho que ver con ello, aunque Elvis Miranda es un policía, pero en este caso estamos hablando de un ciudadano común, Un ciudadano, sí, el ¿no? conductor de un que, colectivo. que está haciendo uso, ¿no? de un arma de fuego para defender su propio bien jurídico que podría implicar su vida o el riesgo para su vida. Circunstancias como estas, y si el peligro es actual, es ilegítimo, entonces habilitan a que el ciudadano también pueda defender su propia vida de otros. Y el hecho habrá que estudiar, ver la circunstancia concreta, pero sería perfectamente posible que la acción esté justificada y que por Mm. tanto no reciba una sanción penal ante el hecho de que defendió su propia vida que estaba en riesgo. Claro, porque tenemos entendido que los mismos pasajeros del colectivo se han acercado también a la comisaría para dar su declaración y todos han coincidido en que se trató de un acto de legítima defensa. Sí, claro que sí, hay presupuestos y es la fiscalía quien va a tener que analizar si los presupuestos se cumplen, pero al Mm. parecer de un análisis preliminar sí habría sido de esta manera. Doctor Carrión, gracias por su aporte, siempre muy importante. Gracias, Gracias a doctor. ustedes, gracias Noemí, gracias Jorge, buen día. El doctor Andy Carrión, abogado penalista con nosotros aquí en La Rotativa del Aire. Volvemos con mucho más.